Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este tercer Congreso Internacional de Formación Permanente sobre Estudios Literarios, concretamente para el simposio dirigido a la literatura comparada, donde voy a realizar mis 3 videoconferencias. Mi nombre es Javier Domingo, soy doctorando por la Universidad de Zaragoza y estoy escribiendo una tesis sobre los géneros de reflexión teorizados para la novela por parte de Mikhail Bakhtin, Luis Beltrán Almería y Antonio Viñuales para analizar los símbolos del cine de John Ford. Esto lo voy a abordar a través de 3 estudios de caso, uno para cada conferencia, sobre 3 películas distintas del maestro. Por un lado, Los Tres Padrinos, por otro lado, El Joven Lincoln, que es la que voy a tratar hoy, y El Último Hurra, sobre la que ya publiqué la conferencia ayer. La novela moderna y como prolongación el cine es fruto de la unión de elementos de la tradición literaria popular y de la novela cortesana, vinculando esto a la propuesta de Marshall McLuhan cuando dice que la modernidad es el producto de la fusión del mundo primitivo de la oralidad y del mundo histórico del libro, fusión entre el hermetismo y el humorismo. Fruto de dicha fusión se desarrollan símbolos complejos y figuras nuevas. Así, la metodología que empleo, como he comentado previamente, es la estructura categorial de géneros de reflexión, una justificación sobre cómo los géneros para analizar sistémicamente la novela son trasladables al análisis de obras cinematográficas, para captar no solo la capa visible o superficial de una obra, sino el contenido interno que tiene de carácter reflexivo. El estado del estudio del arte en general y de los medios audiovisuales en particular ha quedado tradicionalmente limitado en la academia a las teorías de estilo y contenido, es decir, que el foco de los estudios se ha visto restringido bien a las técnicas compositivas de carácter formalista, bien a los contenidos circunscritos a personajes y argumento de la trama. Así, estas opciones por lo general han obviado un tercer pilar de estudio que es, sin embargo, fundamental para una aproximación más amplia al carácter trascendente del arte. Y este tercer pilar del conocimiento es el campo de géneros y símbolos, fruto de un devenir histórico y cultural determinado y que explican los dos anteriores dándoles un sentido de conjunto de cohesión mucho más amplio. Sea como fuere, y entrando ya de lleno en la película El joven Lincoln, esta es una biografía didáctica de un hombre de bien, una ficcionalización de los primeros pasos de Abraham Lincoln, un joven abogado de un pueblo del interior enfrentado a desafíos personales y casos legales que le ponen a prueba. Su estilo visual, en blanco y negro, recuerda a los grabados del siglo XIX y al planos del cine de Murnau. A pesar de que la crítica haya acertado en diversas cuestiones, como la unión que plantea Rivero Tarabillo entre Lincoln y la conciencia de una joven nación, o la estatura mítica que coloca Urquijo sobre la escena final de la obra, una obra que para Tafoya supone la creación de una figura inmortal vinculada con la naturaleza, que es una característica de las figuras literarias vinculadas al hombre de bien. Sin embargo, todos los análisis yerran, o al menos parcialmente, tampoco querría aquí caer en adanismos, pero yerran parcialmente por la ausencia de un abordaje estético a partir de categorías analíticas más amplias, quedándose por lo general en la capa superficial de los acontecimientos. El estudio estético simbólico de la película lleva a deducir que nos encontramos ante una obra que combina armoniosamente el género de la biografía de un hombre de bien con la educación y los símbolos vinculados al viaje, dada la sucesión de encuentros que a lo largo de su periplo le sirven a modo de aprendizaje. No obstante, en la jerarquía categorial, los viajes del joven líder no son el motor del relato, sino el vehículo que permite el núcleo de la película, la forja de un hombre de bien a través de actos heroicos, hasta convertirse en un mito. Aunque el uso del término héroe para el tiempo presente es algo extendido, una condición sine qua non para seguir empleando este término es matizarlo. Esto lo explica Mikhail Bakhtin, para quien no es posible la figura del héroe en el mundo moderno debido a la brecha histórica y cultural entre la complejidad de la evolución de los personajes modernos frente al carácter monolítico del héroe en un espacio y tiempo donde ya no se puede desarrollar. Por ende, el empleo, por lo demás, generalizado tanto por la crítica como la academia, considero, como he señalado previamente, que debería llevar implícito al menos algún tipo de matiz. Explicar esto no es una cuestión baladí, dado que me sirve para dar en la clave de algo esencial de cara a comprender la relevancia del cine de Ford para la comprensión del tránsito cultural que se vive en la modernidad. Mostrar la brecha cultural entre las propiedades de la epopeya, género cerrado, propio de la época premoderna, y los rasgos de la novela, género en constante evolución, y sobre los que se han construido los géneros de reflexión literaria que se aplican aquí al cine. Es decir, cómo a través del cine se puede palpar una frontera histórica y cultural que se materializa en la evolución de la producción literaria a lo largo de los siglos.
Por un lado, la figura del héroe clásico, con unos rasgos constitutivos como son el mundo cerrado, donde el protagonista lo es en tanto en cuanto cumple con un destino épico y glorificado previsto por su propia genealogía, eh, además de la existencia de diferencias entre el yo interior y el yo exterior. Y por otro lado, en el héroe moderno de la novela, cuya riqueza reside en su evolución interior, al no depender de vínculos con el pasado. Un personaje que es capaz de reunir rasgos positivos, negativos, elevados y cómicos propios de un ámbito serio-cómico. De este modo, en la biografía que dedica a Lincoln, John Ford resalta la idea de la irrelevancia de la genealogía, vinculada al reconocimiento exterior, frente al proceso de cambio interior dentro de los personajes propios de la evolución, de los personajes de una sociedad también en constante evolución. No estanca como las sociedades premodernas. Así, la tesis fordiana entronca con la idea de la hidalguía del espíritu, un concepto desarrollado por Enrique García Máquez, a través del cual acertadamente trajo a colación una frase del discurso que dio Vázquez de Mella cuando pronunció aquello de que no importan los caballeros, no importa que los caballeros sean mendigos con tal de que los mendigos sean caballeros. Aquí Ford lo presenta de manera cuasi hagiográfica, con extraordinarias dotes intelectuales, así como físicas. Una concordancia entre lo interior y exterior vinculado al bactiniano cronotopo folclórico, que fundamenta la figura del hombre cabal dotado de poderes intelectuales, y que Beltrán explica a través de la figura de Pedro Saputo. Saputo en aragonés significa sabio. Una figura de fuerza sobrehumana, inteligencia superior y autoridad moral, sin estar reñido esto con bromas a costa de la estupidez humana. Varios de estos atributos vinculados no solo con el protagonista que nos atañe, Abraham Lincoln, sino también con el fordiano juez Priest de la película homónima o con el sol siempre vive en Kentucky. De hecho, pues al igual que Saputo tiene un significado, Priest significa cura, una figura de autoridad moral a través de sus actos y también a través de su nombre. Atributos también vinculables al protagonista del primero de los relatos de La salida de la luna, titulado The Majesty of the Law o La majestad o la majestuosidad de la ley. De hecho, el mismo año del estreno del joven Lincoln, en 1939, Frank Capra estrenó también una película cuyo protagonista era la forja de un hombre de bien vinculado a la política, titulado Caballero sin espada, con el título en versión original de Mr. Smith Goes to Washington, con unos ciertos paralelismos con este Lincoln fordiano, no solo por el hecho de que el protagonista, interpretado por James Stewart, recite de memoria a Abraham Lincoln, sino también por un personaje de humildes orígenes, de grandes dotes intelectuales, resistencia física notable y en estrecha simbiosis con el medio natural y entornos rurales de los que procede, cuya vida se dedica a causas enteramente altruistas. Lincoln trata de justificar su discurso frente a los impulsivos actos de las masas a partir de la Biblia, llegando a citar el pasaje de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán la misericordia. Una base legitimadora que tiene presente la población y sirve como manera de estructurar y ordenar la ética de esta población. Unas coordenadas morales de raíz cristiana que Ford plantea como la base de una sociedad justa, uno de los pilares de los rituales que plantea el director para preservar la armonía comunitaria, junto con otros elementos que van de la música a las peleas, ritual tan frecuentes desde el hombre tranquilo a escrito bajo el sol. Gracias a su oratoria y sentido didáctico a través de los valores que transmite y de las referencias bíblicas, Lincoln aparece como un agente ordenador de la moral social, logra calmar a la masa y que no asalte en la cárcel para tomarse la justicia por su mano. Tras demostrar la inocencia de estos dos acusados como asesinos de un crimen que no realizaron, Lincoln se va caminando hacia el horizonte, un símbolo de una conciencia del hombre de bien en movimiento que desaparece una vez se ha concluido esa tarea, al tiempo que está ahí una tormenta en pantalla, al compás de su andar, la ley de la necesidad actuando a modo de presagio de un gran futuro que está por venir, símbolo ineludible de la biografía del héroe, cuya gesta se mimetiza con los grandes fenómenos naturales a modo profético, el nacimiento del héroe. Este augurio refleja la herencia mágica y sobrenatural de los relatos hagiográficos que crean los mitos modernos, cuando el héroe exaltado a través de las fuerzas de la naturaleza gana la bendición de los dioses y adquiere un metafórico elixir para restaurar a la sociedad, traducido aquí en un cambio de conciencia necesario a través de la educación que transmite Abraham Lincoln a su población. Un empleo de las fuerzas de la naturaleza para ensalzar a los personajes que también usa Ford cuando está grabando, por ejemplo, en Moon Valley, haciendo coincidir
la marcha de la caballería de la Legión Invencible con una serie de rayos que aparecen en el horizonte. De este modo, curiosamente, para la construcción del pasado épico nacional, Ford fusiona las dos caras del héroe, la del moderno, personaje de humilde cura que se forja a sí mismo frente a la adversidad a través de pruebas que supera gracias a sus dotes físicas e intelectuales, con la figura del héroe clásico, vinculado al destino y las fuerzas de la naturaleza, elementos proféticos que Beltrán Almería conceptualiza a través de la denominada ley de la necesidad, por lo cual, si algo ha de ocurrir para que llegue la elección de unos valores determinados, ocurrirá, cumpliendo con su destino. Por muy inverosímil que esto pueda parecer en la realidad, tal es el caso de la coincidente asociación durante la caminata final con la fuerza de la naturaleza que la acompaña, en este caso plasmando visualmente la metamorfosis interna del personaje. Una fuerza de la naturaleza para ensalzar al personaje que emplea Ford también para, por ejemplo, la Legión Invencible, como he comentado. A modo de conclusión, la estética se vincula a la literatura o al cine, tiene una doble función. Por un lado, servir como espejo a la sociedad y la evolución cultural de la humanidad para una aproximación a los grandes fenómenos históricos y su vertiente social. Y por otro lado, la función educativa para esos lectores o espectadores a través del didactismo en valores que emana de la catarsis que puede generar el arte. Para cerrar, al modo por el que Platón esgrime que quería que todo llegara pues a ser lo más semejante posible a él mismo, aparece la figura de Lincoln como símbolo antiguo de la calocracia, vinculado con lo aristocrático en el sentido griego de aquel que practica la arete, estableciéndose un proceso de unión entre el joven futuro presidente y la joven nación, que caminan en la misma dirección, una conciencia individual y colectiva en movimiento, al tiempo que está ahí una tormenta, que, como he comentado previamente, permite una conjunción del nacimiento del héroe con las fuerzas de la naturaleza, recuperando el carácter grotesco mágico primitivo, necesario para la supervivencia comunitaria a través de aunar la crueldad de los acontecimientos narrados con la alegría cómica del líder nacional, en construcción capaz de aunar la tribu y del didactismo del que todo esto emana. Un capital de símbolos e imágenes que Beltrán Almería considera vital para la supervivencia de la especie sapiens. Esto es todo, espero que lo hayan disfrutado, al igual que la conferencia anterior que ya publiqué sobre el último Urra, y que ojalá puedan disfrutar también de la siguiente y última conferencia, que es acerca de los tres padrinos. Un abrazo fuerte.